siguiente ponencia es Vía Aérea Unida. Él es médico cirujano y partero egresado del Instituto Politécnico Nacional, especialidad en inmunología clínica y alergia por el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia. Experto en inmunoterapia y cuenta con más de 30 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio como Centro de Asma y Alergia de México. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Carlos León Ramírez. Bienvenido, doctor. Gracias. Bien, muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Y pues vamos a hablar acerca de algunos conceptos que pueden resultar interesantes en la vía aérea unida, que no es más que la conexión que tenemos entre aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica y asma también. Ya Galeno lo había descrito hace varios siglos y él decía cómo las aberturas de la nariz vienen después del hueso esponjoso, cómo se corta la conexión con la boca, pasa después en línea recta por la tráquea y dice que el aire tiene que ser doblado y torcido. Y entonces él decía que esto tenía una ventaja porque al pasar el aire por la nariz, el aire se calienta, se filtra y se humidifica. Entonces, realmente hay una gran ventaja en que el aire entre por la nariz y no directamente pase a las vías aéreas bajas. Vamos a hablar de diferencias y similitudes entre rinitis alérgica y asma desde el punto de vista epidemiológico, de inmunopatología y de farmacología. Entonces, el concepto de vía aérea unida no es más que el conectar a la nariz con el pulmón y específicamente conectar dos enfermedades que son rinitis alérgica y asma. Nosotros tenemos que asumir que aquellos pacientes que tienen un padecimiento de la vía aérea superior pueden también tener algún padecimiento de la vía aérea baja y esto sucede con frecuencia. Entonces, lo que propone este modelo de vía aérea unida es que los pacientes con rinitis pueden tener una prevalencia mayor de asma y una prevalencia aumentada de enfermedades respiratorias estaría presente en pacientes con enfermedades de vías respiratorias bajas. Se supone que debe haber mecanismos fisiopatológicos involucrados en las dos y también asumimos que si tratamos una parte de la vía aérea, la otra parte de la vía aérea debería de mejorar también en consecuencia. Y hay varios mecanismos fisiopatológicos que se proponen. Uno es el reflejo nasobronquial, que hay quienes dicen que existe o no existe. La pérdida de la protección nasal a la vía aérea inferior, eso es fundamental. En un paciente con rinitis alérgica moderada o grave, el aire va a pasar directo al pulmón y no va a filtrarse, no se va a calentar y no se va a humidificar. Va a haber un patrón alterado en la respiración y desde luego va a haber un incremento de mediadores de la inflamación en la circulación sistémica y localmente también. Entonces, el asma y la rinitis alérgica van a ser dos enfermedades afines relacionadas por una vía aérea común, se van a superponer con frecuencia, afectan tejidos similares, hay procesos inflamatorios comunes, las células y los mediadores también son comunes para los dos padecimientos. Y vean aquí, se sabe que más o menos el 40% de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma y más o menos el 80% de los pacientes con asma tienen rinitis alérgica. La rinitis alérgica aumenta las posibilidades de que un paciente con asma se hospitalice. Esto es, si el paciente tiene solo asma y no tiene rinitis, es menos probable que sufra crisis y hospitalizaciones. Entonces, por eso cuando tenemos un paciente con rinitis y asma, debemos tener controlada tanto la rinitis como el asma, pero el control de la rinitis siempre va a mejorar la evolución del asma en todos los pacientes. Hay un perfil de inmunidad TH2 en las dos enfermedades con interleucina 4, 5, 13, histamina, leucotrienos, células cebadas, eosinófilos, son las células y los mediadores que van a participar. Va a haber activación de médula ósea con generación de células inflamatorias, va a haber producción de nuevos mediadores de la inflamación y va a haber reclutamiento de células inflamatorias hacia
las vías aéreas. Este es un estudio interesante del doctor Martínez, Fernando Martínez, en la Universidad de Tucson, y él demostró con este estudio que la rinitis incrementa el riesgo de desarrollo de asma en 3 veces en pacientes que tengan rinitis alérgica o no alérgica. Esto es, si el paciente tiene una rinitis no alérgica o rinitis alérgica, el riesgo de asma se va a incrementar. Se incrementa hasta 5 veces este riesgo en pacientes con altos niveles de IgE, y los pacientes que además de rinitis tienen sinusitis tienen todavía mayor riesgo de padecer asma. Vean aquí se muestra la hiperreactividad bronquial en pacientes que son asintomáticos, en pacientes que tienen solo rinitis, en pacientes que tienen solo asma y en pacientes que tienen asma más rinitis. Y como ven, la barra roja, que es la más alta, es la hiperreactividad bronquial, que es mayor en aquellos pacientes con asma y rinitis alérgica también. La rinitis alérgica puede tener muchas comorbilidades y como vemos aquí, un paciente con rinitis alérgica puede tener una rinitis viral también, puede tener una otitis, que es más o menos frecuente. Recuerden que hay muchos pacientes con rinitis que pueden tener poliposis nasal, pueden tener sinusitis o pueden tener asma también. Y las comorbilidades de la rinitis alérgica pueden ser desde de comorbilidades condicionadas por la marcha alérgica, pero pueden ser también comorbilidades por contigüidad anatómica, y por eso los pacientes con rinitis tienen también conjuntivitis alérgica, pueden tener episodios recurrentes de otitis, pueden tener sinusitis también. Estos son los mecanismos que se proponen de cómo la conexión puede dañar las vías aéreas bajas. Hay cambio de la respiración nasal oral, hay un reflejo nasobronquial que puede inflamar los bronquios, hay aspiración de secreciones inflamatorias a la vía aérea baja desde la vía aérea superior, y hay mediadores sistémicos tanto en inflamación nasal como en inflamación de la vía aérea inferior. Y esto, bueno, es lo que mencionábamos hace un momento. Muchos pacientes con rinitis alérgica van a tener asma, muchos pacientes con asma van a tener rinitis alérgica también, y va a haber factores sistémicos y factores también específicos a nivel de los tejidos. La epigenética es un factor importante. Recuerden que la epigenética son los cambios en el fenotipo que pueden ser heredables y que son condicionados por el exposoma. ¿Qué es el exposoma? ¿Cómo nacemos? ¿Qué tipo de microbiota tenemos? ¿Qué comemos? Contaminación ambiental, cambio climático. Todos esos son factores del exposoma que van a condicionar cambios epigenéticos que pueden ser en esta generación después de varios años, y los cambios epigenéticos se pueden incluso heredar de una generación a otra. El que el paciente tenga una inmunidad de tipo TH2 es un factor importante. La respuesta inmune local, la disfunción de la barrera epitelial. Hay teorías que dicen que la disfunción de la barrera epitelial es lo que da origen a muchas enfermedades alérgicas, primero dermatitis atópica, después asma, después rinitis, y desde luego el microbioma. Recuerden que los niños que nacen por cesárea, que tienen pocos hermanos, que no tienen contacto con animales de granja o mascotas, esos niños pueden tener una microbiota alterada, y esa microbiota alterada favorece el desarrollo de enfermedades inflamatorias como cáncer, asma, enfermedades reumáticas, etcétera. Y desde luego, contaminación ambiental es un factor importante. Y decía yo hace un momento, otra de las condiciones que afecta a la rinitis es la inmunidad de tipo TH2, y la alergia puede desarrollarse tempranamente o tardíamente, pero al final, si el paciente tiene un perfil de inmunidad tipo TH2, en algún momento puede desarrollar diferentes enfermedades alérgicas. Las células inflamatorias y los mediadores son comunes en ambos padecimientos, y vean esta gráfica, esta diapositiva es interesante. Si ustedes ven en la parte de arriba, cuando el paciente se expone al alergeno, se desencadena la fase inmediata de la respuesta alérgica, y el paciente con rinitis va a tener síntomas. Y al mismo tiempo, si un paciente con asma se expone al alergeno, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo va a caer, esto es, va a tener
una función respiratoria alterada y esto va a suceder tanto en la respuesta inmediata alérgica como en la respuesta de fase tardía. Tanto los pacientes con rinitis como con asma se van a ver afectados en dos fases por la exposición a alergenos. Rápidamente vamos a hablar un poco de cambio climático. En este número de la revista Lancet se nos dice que el cambio climático es la principal amenaza para la salud en el siglo XXI. Y entonces, efectivamente, las enfermedades alérgicas han ido aumentando en las últimas décadas, pero ¿cuál es la causa? No sabemos con exactitud, pero el cambio climático tal vez tenga mucho que ver con que estas enfermedades alérgicas vayan aumentando y México es un país que está muy expuesto a estos cambios climáticos. ¿Qué es el cambio climático? Es la variabilidad en el clima causada directamente por la exposición, por las actividades humanas, por las actividades del hombre. ¿Qué es lo que va a causar la actividad humana? La emisión de gases antropogénicos, principalmente dióxido de carbono, es el 82% de todos los gases de efecto invernadero, pero va a haber metano también, óxido nitroso, gases fluorados, etcétera. Estos gases lo que hacen es atrapar el calor del sol, elevan la temperatura de la Tierra y se produce el efecto invernadero. Como vemos aquí, el sol va a mandar calor a la corteza terrestre, la corteza terrestre absorbe ese calor, parte de esos rayos solares se van a la atmósfera nuevamente, pero parte de ellos se quedan en la capa de gases de efecto invernadero, se regresan a la corteza terrestre y entonces se va a calentar la corteza de la Tierra, se calienta el aire, se calienta el agua de los mares que están elevando sus niveles en los últimos años y aquí vemos cómo la concentración de gases de efecto invernadero principalmente va a producir CO2 por la quema de combustibles fósiles, por procesos industriales, por cambios en el uso del suelo, por la liberación de metano a partir de la ganadería. El principal liberador de gas metano es la ganadería. ¿Cómo se va a manifestar este cambio climático? Pues va a haber cambios en temperatura global, cambios en los océanos, en la precipitación global, va a haber derretimiento de glaciares y eventos extremos. Recuerden que en las últimas semanas en este país hemos estado inundados por todas partes y eso es parte del cambio climático. Realmente siempre ha habido temporada de lluvias, pero las lluvias han sido anormales en los últimos 2 o 3 meses. Va a haber inundaciones, va a haber sequías y se proyecta, si el cambio climático no se detiene, que la temperatura podría elevarse hasta 6 grados centígrados al final del siglo XXI. Y aquí vemos cómo efectivamente de 1860 al año 2000 la temperatura se ha ido incrementando. Y ¿por qué a partir de 1860 se empezó a incrementar la temperatura? Porque es cuando empieza en Inglaterra la revolución industrial. A partir de que se dan los procesos industriales y se abandonan la agricultura y otros procesos que eran más manuales, se empieza a liberar grandes cantidades de CO2 y de contaminantes ambientales. Y aquí vemos del lado izquierdo este glaciar en Austria y vemos unos años después como prácticamente en el 2004 este glaciar ha casi desaparecido. Aquí vemos 4 centímetros de elevación del nivel de los mares en los últimos 10 años. Hay ciudades costeras, hay islas en los Estados Unidos en donde hay bases militares que se inundan cada año precisamente por esta elevación en el nivel de los mares. ¿Y cuál es el impacto en las enfermedades alérgicas? Se ha reportado aumento en el incremento de muertes y morbilidad aguda debido a ondas de calor. En Europa, sobre todo, se reportan muertes en pacientes de la tercera edad por ondas de calor y esto sucede cada año. Hay mayor cantidad de enfermedad cardiorrespiratoria por aumento en la concentración de ozono a nivel del suelo y vean este esquema. Tal vez no se alcance a leer hasta atrás, pero las actividades humanas van a provocar aumento del CO2 atmosférico, aumento de la temperatura y esto provoca alteración
de las estaciones polínicas. Hay inicio más temprano, duración más larga, mayor alergenicidad, mayor distribución de aeroalergenos y, esto va a condicionar que las plantas crezcan más rápido, que haya mayor germinación, que haya mayor biomasa y mayor cantidad de pólenes. Esta exposición aumentada a los pólenes nos va a dar más casos de rinitis alérgica, más casos de asma y va a aumentar también el costo de la atención de estos pacientes. Entonces, todas estas variables del cambio climático van a afectar de manera importante a toda la vegetación. Vamos a áreas donde estos cambios climáticos están sucediendo, puede haber nuevas proteínas alimentarias en la dieta local, puede haber incremento en la cantidad de cucarachas y de hongos, lo que puede causar más alergia también, y estas nuevas sensibilizaciones pueden causar más casos de enfermedad alérgica. Los aguaceros van a incrementar más humedad, puede haber mayor cantidad de hongos en exteriores y también en interiores, y esto también nuevamente nos va a condicionar más casos de rinitis y de asma. ¿A partir de cuándo se empezaron a aumentar las concentraciones de CO2? Les decía, a partir de la revolución industrial, y se calcula que vamos a tener hasta 600 partes por millón de CO2 a final del siglo XXI, con 280 partes por millón que teníamos en la época de la revolución industrial. Esta es una diapositiva interesante. Los vegetales, las plantas, comen CO2 y liberan oxígeno, y se proyecta un aumento de 60 a 100% en producción de pólenes para el 2085 en algunas plantas que causan alergia, como la ambrosía, solamente por el aumento de dióxido de carbono. Y aquí vemos cómo del lado derecho, conforme aumenta la concentración de partes por millón de CO2, aumenta la concentración y la liberación de pólenes de ambrosía, que es una maleza, es un polen que causa alergia en Estados Unidos, en México, y que ya ha migrado a Europa también, y allá también está causando muchas alergias. Esto también es muy interesante. Se ha reportado en diferentes países, en Inglaterra, en Australia, en Nueva Zelanda, crisis de asma que coinciden con tormentas eléctricas. ¿Qué es lo que pasa? Empieza el viento antes de una tormenta, los granos de polen que están a nivel del suelo empiezan a volar, empieza la tormenta eléctrica y esos granos que se hidratan con la tormenta eléctrica se rompen, estallan los granos de polen, liberan los alergenos y en ese momento se empiezan a producir crisis asmáticas y en ese momento se elevan las llamadas a urgencias en diferentes países, en los 3 países en los que se ha estudiado esto. Entonces, muchos pacientes durante una tormenta eléctrica pueden tener una crisis asmática por ese mecanismo. ¿Cómo podemos enfrentar el cambio climático? Pues desde luego lo ideal sería disminuir las emisiones de gases de efecto antropogénico, pero eso debería de suceder, pero difícilmente va a suceder. Por lo menos no hemos visto que los niveles de contaminantes bajen en los últimos años. No tenemos en este país diésel limpio, hay un diésel que contamina muchísimo y entonces pues deberíamos tratar de hacer mitigación, pero no necesariamente es posible. Si se mantiene el ritmo de aumento de CO2 como va en los últimos años, no vamos a poder controlar el cambio climático. Si pudiéramos controlar esos gases, pues en pocos años podríamos detener ese aumento de la temperatura, ese aumento del nivel de los mares, podríamos detener el derretimiento de glaciares, pero no sabemos realmente si eso va a ser posible. Tendríamos que controlar la quema de combustibles fósiles, tenemos que controlar la deforestación, tenemos que controlar la actividad industrial para que sea menos contaminante, tenemos que controlar la emisión de gases a partir de la ganadería también. Y esos son algunos ejemplos de lo que podemos hacer para mitigar el cambio climático, recuperar bosques, usar más energía no contaminante,
hacer un manejo forestal sostenible, tener sistemas de transporte eficientes, pero a veces en este país esos solo son buenos deseos. ¿Cómo tratar a los pacientes en los que sospechemos que hay enfermedad de vía aérea unida? Si un paciente tiene rinitis persistente, hay que investigar si no tiene asma también. Si tiene asma persistente, hay que evaluar si tiene rinitis o no. Y así es como se aborda en la actualidad el tratamiento de la rinitis. En el primer paso, hay que dar un antihistamínico oral o intranasal. Si el paciente no mejora, podemos escalar a un esteroide intranasal. Si el paciente no mejora, podemos escalar a un esteroide intranasal con un antihistamínico intranasal en el mismo dispositivo. Podemos usar combinaciones de un antihistamínico con un antileucotrieno o la combinación que ustedes quieran. Solo tengo que destacar que Montelukast no es una elección, no es una primera elección, ni en pacientes con rinitis ni en pacientes con asma. Montelukast tal vez es de segunda o tercera elección o de cuarta elección en rinitis, y en asma sería de segunda o tercera elección también. Si el paciente no mejora, hay que valorar el uso de inmunoterapia. Si el paciente tiene una rinitis profusa, litros de moco transparente, cristalino, esos pacientes que se acaban una caja de Kleenex en 2 horas, hay que valorar el uso de bromuro de hipratropio para detener la rinorrea. Hay pacientes, sobre todo de la tercera edad, con rinitis gustatoria, y el tratamiento de esa rinitis gustatoria es precisamente bromuro de hipratropio. En casos extremos, habría que valorar el uso de un ciclo corto de esteroides orales en niños de 3 a 5 días, en adultos 5 días. No sé si me pueden cerrar las puertas, por favor. Gracias. Normalmente, en pacientes con alergia, en pacientes con rinitis alérgica, con asma, adultos o niños, no utilizamos esteroides de depósito. Entonces, no utilizamos Salindepot, no utilizamos Diprospan, no utilizamos Celestone Soluspan. No hay razón para usarlo en niños, creo que nunca, yo soy pediatra, y en adultos creo que casi nunca. Pero si el paciente tiene alergia, lo que hay que hacer es usar un esteroide oral, prednisona, metilprednisolona, ciclos cortos. Si utilizamos el esteroide oral por 5 días, no hacemos dosis de reducción. Lo usamos 5 días, se lo quitamos y se acabó. Acabamos de ver un paciente apenas en el consultorio que fue por rinitis alérgica y por alergia en la piel. Tenía 1 mes con prednisona y lo que tenía en la piel pues no era alergia, era acné provocado por 1 mes de utilizar prednisona. Porque antes de darles prednisona oral, le ponen dexametasona intramuscular, 3 o 4 dosis, su clásica ceftriaxona, que tampoco sirve para nada. Entonces hay que ser muy cautos con el uso de esteroides en pacientes con alergia. Y este es el tratamiento actual del asma. Ningún paciente con asma se trata con salbutamol solo. En la actualidad, aunque el paciente tenga síntomas ocasionales, debemos iniciar el tratamiento con formoterol más un esteroide inhalado en un mismo dispositivo. Entonces podemos usar formoterol con beclometasona extrafina o formoterol con budesonida, porque seguimos viendo pacientes en el consultorio que llevan 1 mes con salbutamol o 1 año con salbutamol. Eso nunca va a disminuir la inflamación en un paciente con asma, nunca va a disminuir la posibilidad de una crisis asmática. Entonces, el tratamiento actual en el paso 1, 2 y 3 y 4 y todos los pasos es siempre un esteroide inhalado más un beta 2 de acción rápida y prolongada. El único que hay que hace eso es el formoterol. Salmeterol tiene acción prolongada, pero no actúa rápido. El salbutamol actúa rápido, pero no tiene efecto prolongado. Entonces, las guías recomiendan iniciar el tratamiento del asma con formoterol más un esteroide inhalado en un solo dispositivo, porque es mucho más cómodo para el paciente. Si el paciente no mejora, pues usamos terapia combinada a dosis medias o altas. Si no mejora, usamos triple terapia, que es un
puede ser formoterol o con un esteroide y además un anticolinérgico de acción prolongada. Y si el paciente no mejora, habría que valorar pues terapia biológica que debe estar reservada solamente para asma grave o de difícil control. Ya para terminar, lo que tenemos que destacar es que el asma y la rinitis alérgica son los extremos de una misma vía aérea, tienen una fisiopatología común, la inmunopatología es común también. El asma alérgica debe tratarse como una enfermedad global de las vías aéreas. El cambio climático y la contaminación ambiental son causas posibles del aumento en la prevalencia. El tratamiento de la rinitis alérgica siempre va a favorecer la evolución del asma. Ambas enfermedades van a responder al uso del antiinflamatorio, como los esteroides tópicos o el montelukast o la inmunoterapia. Y, como decía, ambas enfermedades van a responder al uso de inmunoterapia. Muchas gracias por su atención. Ahí están mis datos. Si alguien tiene alguna duda en algún momento acerca de la plática o acerca de algún paciente, me pueden escribir o pueden comunicarse conmigo y ahí están nuestras 2 páginas de internet. Muchas gracias. Gracias, doctor. Si hay alguna pregunta, por favor de abordar al doctor, porque por el tiempo ya no es posible elaborar las preguntas. Doctor, le agradecemos su presentación, excelente. A nombre del Sistema de Educación Médica Continua para el Médico General y Familiar y la Asociación Mexicana de Médicos Generales y Familiares, AC, entregamos su constancia de participación.